Emisor Podcasting. Estábamos, como se llama, hace muchos meses viviendo una situación bien extrema, así que hoy día es un alivio para los jugadores, para la dirigencia y para todo un país que ha salido a apoyarnos. Aquí no pasa porque Colo-Colo sea el último de la tabla. Aquí pasa porque hay una lucha gigante de poder entre quienes dirigen la concesionaria blanco y negro. Colo-Colo hoy en día vive uno de sus peores momentos en la historia. Si Colo-Colo tiene que jugar ese partido por la permanencia, no va a ser por el penal que no le cobraron el día de ayer. No fue el partido más importante de su historia, no lo era. Hubo exageraciones al respecto, porque un equipo que ha jugado 2 finales de Copa Libertadores y que ganó una, ahí sí ha vivido el momento más importante de su historia en una cancha de fútbol. Este no lo era. Este era el momento más triste y más vergonzoso de la historia de Colo-Colo. El momento en que estuvo realmente a punto, por primera vez en su historia, de descender, de bajar de división, cosa que no había ocurrido nunca desde que fue fundado el club, incluso en la etapa amateur. Colo-Colo es el único equipo chileno que no ha descendido nunca. Y esta vez la posibilidad estuvo muy cerca, demasiado cerca, vergonzosamente cerca. Para llegar a esto, desde luego, y como suelen ser las grandes tragedias, se sumaron una cantidad enorme de situaciones mal pensadas, mal ejecutadas, mal definidas. Una especie de tormenta perfecta. Partamos por revisar el rol de los directivos. Son años ya de peleas internas. Ningún club puede subsistir con tranquilidad, con inteligencia, si hay ese nivel de conflicto al interior del directorio, como lo ha habido en los últimos años en este blanco y negro de Aníbal Mosa y de Leonidas Vial. Conflictos internos que han generado roces no solo entre ellos, sino que han repercutido evidentemente en la conformación del plantel, en la contratación de técnicos, en la relación con los jugadores, en todos los aspectos que hacen fundamental el manejo de un club. No nos gusta donde estamos, sin duda. ¿A quién le puede gustar de qué manera está jugando el equipo y en qué posición nos encontramos en la tabla? ¿Me entiendes? Hace mucho tiempo que no perdíamos 3 partidos seguidos. Hubo una lógica populista de tratar de contentar, entre tanto fracaso, entre tanta derrota, a los hinchas de Colo-Colo, trayendo viejos crack al equipo o manteniendo viejos crack en el equipo, que le dieron mucho al club, que fueron muy notables en sus carreras, pero que no podían llegar en esta etapa donde todo para Colo-Colo era más exigente. Y un buen lunes para los colocolinos, porque muchas veces había escuchado de que Matías Fernández iba a volver a la Casa Alba. Cada vez que pasaba de un club a otro, se pensaba que la 14 de los blancos retornaría al Monumental. Bueno, finalmente ayer el volante, con paso por Italia, por Portugal, por el fútbol mexicano y últimamente en Colombia, volvió a vestirse de blanco y negro, volvió a ponerse la 14 en la espalda. Y por último, no podían llegar todos juntos. Si ya se cometió el error con Matías Fernández, repetirlo con Jorge Valdivia. No me siento un salvador. Mantener a Esteban Paredes en el equipo era una decisión muy compleja. Lo de Paredes muy bien, récord de goles, pero Paredes es un exjugador. Entre otras cosas porque finalmente ese viejo dicho que asevera que los grandes, los jugadores grandes o más viejos o con más experiencia son los que terminan ayudando a un club a lograr sus momentos más altos de gloria, en esta ocasión no se cumplió y fue exactamente al revés. Gracias a los chicos terminó salvándose Colo-Colo. A Cortés, a Roja, al joven uruguayo Falcón, que por favor no lo comparen más con Astengo, qué vergüenza. A Béjar, a Morales, a Alarcón, sin duda a la estrella, al héroe de la jornada, el Chico Solari. Fueron ellos finalmente los que terminaron salvando a Colo-Colo. Suazo, los más jóvenes, no los de más experiencia. Tan perdido estaba el directorio de Colo-Colo que contrató para las relaciones públicas, para llevar a cabo la relación con la hinchada, con la prensa, con la comunidad, a una oficina que toda su vida se había dedicado a el manejo comunicacional en la esfera política. Y acá, como es tan distinto el fútbol a lo político, acá hay que hablar
En la política a veces hay que callar. Acá hay que contar cosas, hay que decir cosas, hay que tranquilizar a la gente. En la política se suele usar el silencio. Puede ser más inteligente a veces, pero no en el fútbol. Y eso no lo entendieron en la oficina de Relaciones Públicas de Colo-Colo. Y el último año y medio ha sido un desastre. No quiero considerar ni siquiera el gasto que ha significado, pero sí la comunicación, la relación de Colo-Colo con la comunidad interna y externa fue un desastre. Entre otras cosas, por esa mala decisión. ¿Qué hacía una oficina de Relaciones Públicas políticas en un club como Colo-Colo? Hasta el día de hoy no se sabe. No funcionó, desde luego. Hubo confusión de roles, muchas veces. ¿Cuál era el rol de Marcelo Espina? ¿Cuál era el rol de Harold McNichols? ¿Cuál era el rol del presidente Aníbal Mosa? Se turnaban, se montaban unos a otros para decidir quién tomaba o no la última decisión. Se iba para un lado, se venía para el otro. Esa confusión absoluta de roles siempre le hace mal a un directorio y a cualquier institución. Nosotros armamos este plantel para ganar el campeonato primero que nada y también para tener una buena Copa Libertadores. Así que no nos gusta donde estamos, pero esperemos de que los triunfos puedan llegar. Tuvo la mala suerte también Colo-Colo de que justamente este año y medio se jugara sin público. Para Colo-Colo, para la U, para Católica, el público es efectivamente, sin discusión, un jugador número 12. Es una ventaja en términos de apoyo a los suyos, pero también en términos de presión al rival. Colo-Colo no contó nunca durante todo el año con eso, al igual que todos los clubes, pero le repercutió más a Colo-Colo. Nada de lo que pasó, pienso yo, habría sido posible si los estadios hubieran estado llenos. Obviamente la rotación de técnicos suele complicar a cualquier equipo de fútbol. Colo-Colo tuvo 3 entrenadores en un año calendario: Mario Salas, Gualberto Jara y Quintero. Es muy difícil dar con una alineación base, es muy difícil dar con un sistema de juego permanente cuando hay este nivel de rotación. Y el 99% de las ocasiones eso repercute en un rendimiento a la baja de cualquier equipo. Le pasó también a Colo-Colo y le había pasado antes, en el momento peak de rendimiento que tuvo Colo-Colo en los últimos años, que fue con Guede. Por peleas una vez más del directorio salió Guede, llegó Tito Tapia. Le fue más o menos nada más a Tapia, pero mientras trabajaba ya el otro sector estaba pensando en traer a Salas. Y así. La pelea repercutiendo constantemente en el terreno de juego. Se hablaron locuras absolutas en el último año y medio. Colo-Colo terminó a punto de bajar y entre medio el discurso a ratos tuvo que ver con crear un nuevo estadio para 100.000 personas, con traer a Luis Felipe Scolari. Tiene que ser mucho el dinero a favor a Scolari para que venga. A ser el técnico que cobraba $2 millones al año, más que el técnico de la selección chilena. Nada de eso podía hacerlo Colo-Colo. ¿Por qué estaba pensando en eso Colo-Colo si su realidad tenía que ver con mantenerse en primera división? Quizás y lo más complejo de todo, porque vaya que repercute y que sirva de enseñanza, fueron los malos tratos. Los malos tratos permanentes entre los directivos, entre el plantel y con casos muy puntuales que llamaron la atención, obviamente, de la opinión pública. Porque errores puede haber en el terreno de juego, en las contrataciones. Siempre un equipo se puede equivocar en eso, pero no se puede equivocar en cómo lleva a cabo su trabajo día a día, cómo son las relaciones internas. Saldivia se lesionó y le avisaron que no le iban a pagar la operación. Inédito, absurdo, espantoso. Mouche y Costa recibieron un mensaje diciéndole que no le iban a pagar más los arriendos. El plantel entero pasó a la ley de desempleo. Fue uno de los pocos equipos de Chile que pasó a la ley de desempleo cuando vinieron los problemas a partir de la crisis social y de la pandemia. No les vamos a pagar, les pagará el Estado. Duró 4 meses eso, 4 meses donde por ley no podían controlar ni conectarse con los jugadores. Vaya repercusión que tuvo todo eso después en el rendimiento físico, sobre todo de Colo-Colo. Ese nivel de estupideces, de malos tratos, de arrogancia, obviamente terminó pasándole la cuenta a Colo-Colo. Tiene que revisar Colo-Colo los requisitos, además, para formar parte de su directorio o para ser accionista. No puede ser casualidad que haya tanta gente con problemas legales en su directorio sin que sea ningún problema. Presidentes del club,
directores condenados por delitos de colusión, condenados por delitos de uso de información privilegiada, condenados por delitos de soborno y cohecho en las acreditaciones universitarias. ¿Pueden ser directores de Colo-Colo sin ningún problema? Nadie que le haya hecho daño a Colo-Colo en el pasado, incluso antes de las sociedades anónimas, nadie que haya cometido delitos en la comunidad nacional puede integrar el directorio de Blanco y Negro nunca más. Tiene que crear requisitos propios Colo-Colo. ¿Hasta cuándo va a permitir esas cosas? Hubo directores que, estando condenados, cumplían el rol de manejadores de Blanco y Negro. Gabriel Ruiz Tagle tiene 2 delitos en sus espaldas: colusión y uso de información privilegiada. Sebastián Piñera, Aníbal Moza, Leonidas Vial, Ángel Maulén, antes de ellos Peter Dragisevich. Todos con problemas con la justicia, todos condenados por una u otra razón. No pueden integrar nunca más personajes de esa calaña el directorio de Colo-Colo. ¿Hasta cuándo? Estas penurias no ha sido la intención de esta dirigencia, pero bueno, nosotros como buenos responsables a cargo de esta institución vamos a seguir dando la pelea para que Colo-Colo siempre esté en los lugares que tiene que estar. Así que muchas gracias a todos los colocolinos. Fue un verano raro con poco sol, cerrando un año tremendo por la pandemia, un año que no olvidaremos nunca, pero que sobre todo no olvidarán nunca los hinchas de Colo-Colo. Fue el año más difícil de todos, el año que se vivió realmente el peligro de bajar a segunda división. Se merecía Colo-Colo, eso es lo peor, bajar a segunda división, deportivamente e institucionalmente, por haber hecho tan mal las cosas. Fue una vergüenza Colo-Colo durante todo este último año. Se salvó al final, un 17 de febrero, un miércoles de ceniza, cuando según las creencias del mundo católico se entra en un periodo de reflexión, en un periodo interno para tratar 40 días después de resucitar. Eso le pasó a Colo-Colo y esa es quizás la mejor metáfora de este año horrible para los salvos. Un año que no debe olvidarse, un año que debe recordarse para siempre, para nunca más repetirlo. Emisor Podcasting.